Permítame iniciar con una exhortación. ¿Sabe qué es una exhortación? Es un regaño con amor. Permítame decirle algunas palabras con amor. Hermanos, nuestro servicio de oración a Dios no empieza a las 10:30 ni a las 10:35. Nuestro servicio de oración a Dios empieza a las 10 de la mañana. Si usted llega después de las 10 de la mañana, déjeme decirle que llegó tarde. Y parte de nuestra adoración al Señor es cantarle y participar de todo lo que hemos preparado para Él. Entonces le animo, por favor, a que llegue temprano. Los líderes, los que sirven aquí en la iglesia, saben lo cansón que puedo llegar yo a hacer con la puntualidad. Ellos tienen que llegar una hora antes. Bueno, le animo a que llegue a las 10 en punto y participemos juntos de todo nuestro servicio a Dios. ¿Amén? ¿Se compromete a poner la alarma un poquito más temprano? Mucho más temprano de ser necesario. Y los espero dentro de 8 días a todos a las 10 de la mañana para cantarle juntos a nuestro Dios. Muy bien, estamos hoy ya en la recta final de nuestra serie Hombre de Guerra. Hemos estado estudiando el libro de Josué. Hace 8 días llegamos al capítulo 7 y nos encontramos con una historia bastante fuerte. ¿Lo recuerda? Este hombre, Acán, que se encontró con la justicia de Dios y tuvo que pagar las consecuencias él y toda su familia. Si algo pudimos aprender hace 8 días es que con Dios no es un juego, ¿no? Con Dios las cosas son en serio y realmente si decimos que vamos a caminar con Él, pues hay que caminar con Él como se debe, como Él pide que caminemos. Eso vimos hace 8 días en la historia de Acán. Permítame contarle, hoy vamos a estudiar el capítulo 9, pero quiero contarle en resumidas cuentas qué pasó en el capítulo 8. Después de la muerte de Acán, Dios viene y habla con Josué y le dice: vamos a conquistar Ai. O sea, ahora sí es el momento de ir a tomar ese pueblo que les había ganado una pequeña batalla, según lo que estudiamos hace 8 días. Interesante que ahora la instrucción sí viene de parte de Dios, porque si recuerda, la decisión de ir a conquistar Ai hace 8 días, ¿de quién fue? De Josué. Y si somos estrictos con la lectura, pues no vemos en ningún lugar que Dios le haya dicho a Josué que fuera a conquistar Ai, sino que seguramente fue producto de sus emociones, de su valentía, que tomó la decisión de ir a conquistar esa tierra, pero Dios no le había dado la instrucción. Después de todo ese suceso, Dios aparece y le dice: bueno, llegó el momento ahora sí de conquistar esta tierra. Y le da una instrucción que contrasta un poquito con lo que vimos hace 8 días. Si usted lo ha leído ahí en Josué 8, le dice: ahora sí todos los tesoros que encuentren van a ser de ustedes. Y todo el ganado que haya allí, ahora sí es para ustedes. Ese sí se lo pueden quedar, la instrucción del Señor. Pues bien, Josué efectivamente va a la guerra contra esta ciudad y tienen una victoria inminente. La Biblia cuenta que ese día murieron 12,000 personas que habitaban en aquella ciudad y Dios les dio la victoria. ¿Qué ocurre con el rey de Ai? Josué se lo lleva para el campamento y Josué lo mata, atravesando, dice la escritura, una estaca de madera y mostrándolo a todo el pueblo como un monumento durante todo un día. Finalmente bajan el cuerpo de allí y lo sepultan, y sobre ese rey sobre ese cadáver ponen algunas piedras conmemorativas recordando que la justicia de Dios estaba allí. Eso ocurre en el capítulo 8, que le invito a que lo lea en su casa si no lo ha hecho, porque tenemos la tarea de leer todo el libro de Josué. Hoy vamos a enfrentarnos a un texto muy ambiguo, el capítulo 9 de Josué. Es una historia problemática, es una historia que, les soy sincero, escuché a varios predicadores hablando de ella y todos, o la gran mayoría, tomaron una postura sobre esta población que nos vamos a encontrar. Hoy vamos a ver quiénes son los gabaonitas. Hoy vamos a aprender acerca de ellos. La mayoría de pastores dicen que los gabaonitas son los villanos, los malos del paseo, pero hoy quiero contarle la historia, quiero que revisemos algunos sucesos y juntos al finalizar revisamos si ellos son héroes o villanos. Usted hoy va a tomar un juicio sobre este pueblo. ¿Le parece? Entonces el título de nuestra enseñanza el día de hoy es Gabaonitas, héroes o villanos. Josué capítulo 9, en el versículo del 1 al 2, nos cuenta lo que está ocurriendo allí en la región cananea. El versículo 1 inicia diciendo lo siguiente:
Y sucedió que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del Mar Grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se unieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Entonces, estos reyes de estas ciudades grandes vieron lo que ocurrió con Jericó, vieron lo que ocurrió con Ai y dijeron: no podemos enfrentarnos uno a uno contra Israel. Armemos una coalición y nos enfrentamos en conjunto contra ellos. Creo que era la mejor idea que ellos podían llegar a pensar, a tener para luchar contra Israel. Pero ¿qué pasa con los gabaonitas? ¿Qué pasa con Gabaón? Pues Gabaón tiene un problema y es que, por favor, regálame el mapa. Tenemos un mapa, ¿cierto? Ese mapa. El problema con Gabaón es que los israelitas, como usted recuerda, primero conquistaron Jericó, luego conquistaron Ai, y los que seguían en la lista eran los residentes de Gabaón. Entonces, la angustia en esta población empezó a entrar porque eran los que seguían. Y no sabían si les daba el tiempo para formar una coalición, unirse a los otros, al otro bando para luchar contra los israelitas. Y entonces toda la ciudad de los gabaonitas se llenó de angustia y de miedo porque a las puertas de ellos ya estaban los israelitas. Y ante esa angustia, ante ese miedo de lo que podría llegar a ocurrir, ellos van a tomar algunas decisiones, que es donde yo le digo que la cosa se pone un poquito compleja de juzgar si es bueno o malo, pero hasta cierto punto yo los justifico. Regáleme unos segundos para ubicarlo en lo que ocurría en las mentes de estos gabaonitas. Jericó era una de las ciudades más fuertes de la zona. Fueron destruidos inminentemente. No tuvieron opción contra los israelitas y ellos pudieron ver de primera mano que los israelitas acabaron con todos los jericoeses. No dejaron vivo a ninguno. Luego ven lo que ocurrió con Ai. Murieron absolutamente todos, 12,000 personas muertas y ningún israelita murió. ¿Qué podían esperar ellos? ¿Qué podía ocurrir? ¿Tendrían alguna oportunidad? No, se llenaron de miedo y entonces van a tomar, pues como le digo, algunas decisiones un poco complejas. ¿Ha estado usted en una situación similar como la de estos gabaonitas, donde se mezcla el miedo con la desesperación? Pienso yo en tal vez cuando sus hijos están bastante enfermos, hay miedo por lo que va a ocurrir, hay desesperación porque no saben qué hacer con su pequeño y ustedes, mamás, papás, están dispuestos a todo con tal de salvar a su pequeño. Pienso tal vez en esos campesinos colombianos que les llega una carta diciéndoles: si no se van en 3 días, los matamos y matamos a sus familias, nos quedamos con todas sus tierras, sus ganados, entonces huyan. En esas circunstancias se mezcla el miedo, se mezcla la desesperación y como que aparece un instinto de supervivencia, de querer salir adelante, de no querer dejar que las circunstancias pues nos tumben. ¿Ha pasado por situaciones así? De angustia, de no saber, donde se mezcla el miedo y la desesperación. Pues yo creo que estos gabaonitas estaban en esa circunstancia. Ahora, permítame darle un poco más de contexto de quiénes eran estas personas. Escriba allí en su material, por favor, en el bosquejito que le dieron a la entrada, contexto de los gabaonitas. Contexto de los gabaonitas. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, la Biblia dice en Josué capítulo 10, en el versículo 2, que Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, porque eran más grandes que Ai y todos sus hombres como eran. Valientes. Entonces era una de las ciudades más importantes de la zona, quizás equiparable a Jericó. Eran personas ricas, eran personas realmente muy poderosas de la región y pues la Biblia aclara que sus hombres eran bastante valientes para la guerra, eran realmente poderosos. Pero como ya vimos, pues toda esta región estaba totalmente desenfrenada en el pecado. ¿Alguno recuerda cuál era el Dios que ellos adoraban? A Baal. Dios Baal. Y parte de su sistema religioso, parte de sus prácticas para adorar a este Dios era el sacrificio de niños. Normalmente cogían al primogénito que nacía y se lo sacrificaban a ese Dios. Una práctica terrible y abominable. Hace poco un historiador por allá fue a buscar ruinas de los gabaonitas y se encontró unas urnas llenas de huesos de niños que sacrificaban normalmente a este tipo de dioses. Eran
totalmente desenfrenados en su inmoralidad sexual, eran totalmente engañadores. Esa región tiende a ser muy dada al engaño para conseguir lo que quieren. Entonces era realmente una región perversa. Los gabaonitas eran personas malas, tan malas como usted se las pueda imaginar. Así eran la mayoría de habitantes de esa zona. Pero tenían algo que aprendieron durante muchas generaciones, y es el engaño. Sabían mentir bien, sabían cómo engañar a los demás, y se van a aprovechar de esa habilidad para salvarse. Mire lo que ocurre. Josué capítulo 9 en el versículo 3 dice que cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, versículos 4 y 5 dice: ellos usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejo, roto y remendado, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. ¿Qué van a hacer estos hombres? Estos hombres necesitan ir a hacer una alianza con los israelitas. Necesitan ir a poner términos de paz para que ellos no los aniquilen. Y se van a valer del engaño para conseguir ese acuerdo de paz. Pero entonces no pierda de vista que estas personas estaban realmente angustiadas. Estas personas sabían que iban a morir y el último recurso que encontraron fue el engaño para poder salvarse. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Sabe qué se me asemeja esta situación? A la misma de Rahab, ¿se acuerda? Cuando tuvo que mentir para proteger a los espías. ¿La acción de Rahab fue buena o fue mala? Fue mala. Fue mala, pero era su última carta sobre la mesa para jugar. Era la última carta. Entonces, ese es el contexto de los gabaonitas. Segundo punto, el plan de los gabaonitas. El plan de los gabaonitas. Yo no tengo ni idea cómo hicieron estas personas para tener información o acceso acerca del libro de Deuteronomio. ¿Se acuerda que estudiamos el libro de Deuteronomio hace algunos meses? El libro de Deuteronomio a grandes rasgos son 3 sermones de Moisés en 3 momentos diferentes que le predicó al pueblo de Israel. Y esos sermones seguramente fueron escritos y estos gabaonitas tuvieron acceso a esa información. ¿Por qué se lo digo? Porque ellos conocían la siguiente orden que Moisés le había dado al pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, ¿los destruirás cómo? Por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y si usted sigue leyendo, ahí Moisés le da la instrucción al pueblo de que no vas a contraer matrimonio con ellos, ni tendrás hijos con ellos, ni harás ningún negocio con ellos, sino que los vas a exterminar por completo. La orden era clara y estos gabaonitas sabían que esa era la instrucción para el pueblo de Israel. O sea, ¿que había forma de negociar con ellos? No, la instrucción es: los vas a exterminar por completo. Pero conocían los sermones de Deuteronomio y sabían que había una excepción para esa regla. Conocían la Biblia, yo creo que hasta mejor que nosotros en aquel entonces. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 20, más adelante. Moisés también habla con los israelitas y les dice: cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, primero le ofrecerás la paz. Y si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Y parece como una contradicción, ¿cierto? Versículo 14. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te ha dado. Versículo 15, aquí está la clave. Así harás a todas las ciudades que están ¿dónde? Que están muy lejos de ti,
que no sean de las ciudades, de las naciones cercanas. Allí está la clave. ¿Qué les dice Moisés a los israelitas? Con los de Canaán, ni se les ocurra hacer pacto con ellos. Son naciones depravadas, son naciones perversas. Si ustedes se relacionan con ellos, seguramente ellos los terminarán desviando. A ellos hay que exterminarlos. Pero hay naciones alrededor de Canaán. Con ellos tal vez puedas hacer alguna alianza conforme a este precepto que te estoy mandando. Son naciones que tienen que ser de muy lejos. Con ellos sí pueden hacer pacto. Los gabaonitas conocían esto. Vuelvo y le repito, no tengo ni idea cómo, pero lo conocían. Y de allí su plan. ¿Cuál es el plan de estos hombres? Bueno, pues versículo 4, nuevamente leámoslo. Ellos usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. O sea, básicamente se disfrazaron como si vinieran de muy, muy lejos, con ropa harapienta, con ropa desgastada, prácticamente como si fueran en urgencias. Sí, se ha visto que las mamás le dicen a los niños, se tiene que notar que está enfermo porque si no, no lo atienden. Si usted no muestra que está enfermo, no lo van a atender allá, dicen algunas mamás. Estos hombres se pusieron todo el disfraz para que pareciera que fueran de una tierra muy, muy lejana. ¿Qué ocurrió? Versículo 6, voy a leer hasta el versículo 14, síganme en la lectura, por favor. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano. ¿Realmente saben a cuántos kilómetros estaban? A más o menos unos 30, 40 kilómetros, como de aquí hasta Zipaquirá, más o menos. Realmente era cercano. Hagan pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos, quizás habitan en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con ustedes? Versículo 8, respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué les preguntó, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Versículo 9, ellos le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Oiga, esta gente fue tan inteligente que no solo su ropaje mostraba o aparentaba que venían de lejos, sino que también el discurso que iban a pronunciar en presencia de Josué les era muy conveniente, porque si usted revisa, no mencionaron ni a Jericó ni a Ai. Porque si lo hubiesen mencionado, ustedes vienen de un país muy lejano, ¿cómo se enteraron de Jericó? ¿Cómo se enteraron de Ai? Pues no había internet como para que se enteraran. Entonces solo hacen referencia a lo que ocurrió al otro lado del río Jordán, tiempo atrás. Es una mentira, pero las mentiras o los engaños más efectivos son los que tienen parte de verdad. Versículo 11, y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, tomen provisiones en su mano para el camino, vayan a su encuentro y díganles, somos siervos de ustedes, hagan pues pacto con nosotros. Versículo 12, este pan nuestro estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a ustedes, pero ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y vean que están rotos. Estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones. ¿Y qué no hicieron? Y no pidieron el consejo del Señor. O sea que se creyeron el cuento enterito, completo. Mal ahí por los israelitas, mal ahí por Josué. Josué debió haber ido a la presencia del Señor a preguntarle qué debía hacer ante esa situación. ¿Y nosotros lo hacemos? Con frecuencia, cuando estamos a punto de tomar alguna decisión, buscamos el consejo del Señor o confiamos más en nuestra propia prudencia, confiamos más en nuestro sentido común. Por ahí hay un proverbio muy sabio que dice, no te fíes de tu propia prudencia, más bien encomienda al Señor tu camino, dice el proverbio.
Josué aquí se basó en su propia prudencia, se comió el cuento entero y terminó siendo pues engañado por este pueblo. ¿Hasta aquí qué piensa de los gabaonitas? ¿Héroes o villanos? Malos, engañadores, ¿cierto? Terrible esta gente, que lo único que buscaba era engañar al pueblo de Israel. Pues ni tan así, ni tan así. Detrás de esto, detrás de la responsabilidad humana de Josué de haber buscado a Dios y pedirle consejos si debía hacer pacto con ellos o no, hay alguien que es aún más responsable de todo lo que ocurre y es Dios. Dios es soberano. Dios es el que permite o impide que ocurran cosas en el transcurso de este mundo. Y estoy convencido de que Dios permitió que esto ocurriera de esta manera porque tenía un propósito aún mayor para estos gabaonitas. Usted no se alcanza a imaginar, a menos de que haya leído la historia, de lo que va a pasar con estos personajes. Y hasta el momento lo aparente, lo que hemos leído, los muestra como los malos del paseo. Pero Dios estaba obrando en sus corazones quizás desde mucho antes y no se imagina dónde los va a ubicar. Oiga, nos ocurre con mucha frecuencia que juzgamos desde lo aparente. ¿No le pasa? Juzgamos por acciones, por cosas que vemos y decimos, oiga, pero esa persona es terrible, es mala, hasta que nos sentamos a tomarnos un café con esa persona y escuchamos la historia que hay detrás y nos damos cuenta que nosotros somos muy rápidos para juzgar y que realmente quizás haya alguna razón por la que esté haciendo eso. Ay de nosotros si estuviéramos en esa misma circunstancia. Si usted fuera los gabaonitas, ¿qué hubiese hecho? Tocaba salvarse como fuera. Tocaba buscar la forma de salvarse. Los iban a matar. Tocaba buscar la manera de salvarnos. Impertinentes estos hombres. Un plan demasiado arriesgado también, irse a exponer allá donde Josué, si Josué los hubiese descubierto, ¿qué hubiese hecho con ellos? Los mataba por mentirosos. Ellos no sabían si iba a funcionar o no, pero querían salvarse y se jugaron hasta la última carta. Es un plan bastante impertinente. A Jesús le ocurrieron al menos dos situaciones muy similares con un par de mujeres que estaban desesperadas, estaban llenas de miedo y fueron impertinentes y consiguieron salvación por eso. ¿Recuerda a la mujer sirofenicia? Una mujer pagana que tenía una hijita endemoniada. Y culturalmente que ni se les ocurriera a una pagana ir a hablar con un rabino judío o acercarse a él. Y esta mujer va donde Jesús y le cuenta su problema. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Lo recuerda? No le doy el pan a los perrillos. Uy, una respuesta dura. ¿Y sabe qué le responde esta mujer? Aún los perrillos esperan debajo de la mesa que caigan las boronas para poder alimentarse. Y Jesús le dijo, nunca he visto una fe como la tuya, ve que tu hija ha sido sanada. Era un plan impertinente, ella no sabía lo que iba a ocurrir, pero encontró salvación en medio de su desespero. Y la mujer del flujo de sangre, una mujer que no paraba de sangrar, y había sido excluida de la sociedad, no podía entrar a la sinagoga, no podía hacer nada religioso porque contaminaba la parte religiosa a los hiperreligiosos del momento. Y esta mujer sabe de un Jesús que hace milagros y tiene una idea, un plan impertinente, pecado para el momento, porque una mujer en esa condición no podía tocar a un hombre judío porque era considerado pecado, y fue y pecó. Y fue y hizo un plan impertinente para salvarse en medio de su desesperación, en medio de su miedo. Y fue y tocó a Jesús, ¿y qué encontró? Salvación. A mí se me asemeja a estos gabaonitas como ese par de mujeres. Hombres que estaban desesperados por lo que iba a ocurrir y tienen una idea loca, un plan impertinente para poder conseguir su salvación. ¿Quiere ver qué ocurrió? Venga dentro de 8. No, mentira, sigamos en la historia. Tercer punto, por favor. El pacto con los gabaonitas. Entonces Josué en el capítulo 9 versículo 15, sin consultar al Señor, sacó su pluma, versículo 15, y dice, Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Entonces cogieron un documento, seguramente escribieron algo, y los pactos se sellaban con sangre en ese entonces delante del Señor y lo firmaron. Y Josué les prometió a ellos, los jefes de los israelitas les prometió a los gabaonitas, no los vamos a matar. Sellaron ese pacto. Entonces los gabaonitas deciden devolverse para su lugar.
que recuerde que estaba a unos 40 kilómetros nomás, y los israelitas se quedaron allí en Gilgal, en su campamento. Y oh sorpresa, en el versículo 16 nos cuenta lo siguiente: pero sucedió que después de 3 días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Seguramente alguien los siguió, seguramente alguien de los israelitas, los espías, estaban pendientes de dónde venían estos hombres y los vieron llegar a su ciudad. Volvieron delante de Josué y le dijeron: nos engañaron, nos timaron. ¿Cómo cree que lo tomó Josué? Le hirvió la sangre. Le hirvió la sangre porque la decisión que va a tomar a continuación es tremenda. Versículo 17. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Es decir, cogió a los hombres de guerra, no se fue con todos los israelitas, seguramente fue con los 40,000, y se les aparecieron a los gabaonitas allá donde ellos vivían. Oiga, qué miedo para estos hombres. Cuando ven llegar los israelitas todos armados, nos descubrieron. Ya saben quiénes somos realmente, pero ellos sabían que tarde o temprano eso iba a ocurrir. La mentira no podía durarles mucho tiempo, eran vecinos, tarde o temprano los israelitas se iban a enterar. Pero ¿sabe qué? Estaban confiados en la palabra de esos hombres, confiados en ese pacto. Dice el versículo 17, entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Ya era un pacto, ya era una promesa, no había nada que hacer. Parecido a hoy, ¿no? Cuando uno hace una promesa. Hermano, tratemos de que nuestra palabra sea nuestra palabra. De que si la Biblia nos llama en el Nuevo Testamento a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y a veces somos tan laxos en eso. No, esta gente hizo un pacto y lo tenían que cumplir. Y por supuesto, los soldados, los israelitas, murmuraban contra ellos por esa pésima decisión que habían tomado. Versículo 19. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Versículo 20. Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Ellos comprendían lo grave que era romper un juramento. Entendían realmente el significado de lo que habían hecho. ¿Qué decidieron? ¿Qué hubiesen decidido ustedes? Piensen por unos instantes, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con las gabaonitas? ¿Se acuerdan cómo se presentaron los gabaonitas cuando llegaron de Josué? Somos tus siervos. Entonces Josué y los jefes de los israelitas dijeron: se presentaron como nuestros siervos, entonces van a ser nuestros siervos, si tanto lo son. Versículo 21, y los jefes les dijeron: déjenlos vivir. Y ellos fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Los pusieron a hacer trabajos forzados. Ustedes van a ser los encargados de traer la madera al campamento. Ustedes van a recoger el agua al río y la van a traer. Y los gabaonitas lo hacían. Pero ¿saben por qué? Porque era su única esperanza. Era la muerte o esto. La muerte o esto. Hasta el momento que piensa. ¿Héroes o villanos? Creo que es cuestión de perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista donde lo veamos, y a veces la perspectiva nos engaña. ¿Me permite hacer un ejercicio con usted sobre algo de perspectiva? Le voy a mostrar una imagen. ¿Todavía no la pongan? ¿Ya la pusieron? No. Le voy a hacer 2 preguntas y usted alza su mano si cree que es una opción o si cree que es la otra. ¿Está bien? Cuestiones de perspectiva. Regálame la imagen, por favor. ¿Ya ha visto eso alguna vez? Sí. Le voy a lanzar, por favor, levanten la mano los que ven ese vestido dorado y blanco. Dorado y blanco. Por allá hay unas manos. ¿Nadie más? ¿Alguien ve un color dorado ahí?
¿En el vestido y blanco? Por favor, no teman, no me dejen morir en esto. Lina, dorado y blanco, ¿cierto? Sarina, ¿de qué color? Dorado y blanco. ¿Alguien más? ¿Lo ve dorado y blanco? No teman. Allá arriba en producción todos lo ven dorado y blanco. Levanten la mano los que los ven negro y azul. Hágase acá. No, les prometo que ayer en Jóvenes eso fue una pelea completa. Porque yo sabía que iba a mostrar esto en la prédica. Y yo les dije, necesito que me digan qué color es este vestido. Negro y azul. Hermanos, yo lo veo redorado y re blanco. Totalmente dorado, totalmente blanco. Yo no veo ni negro ni azul en ningún lugar. No conozco las razones detrás de eso. No sé por qué unos lo ven de un color y otro de otro. Pero seguramente tiene que ser con algo de la perspectiva. Con algo de la perspectiva. El color real, por ahí hicieron unos estudios sobre ese vestido y el color real creo que es negro y azul, si no estoy mal. Entonces lo que lo vemos blanco y dorado, perdimos, pero yo lo veo muy blanco y muy dorado. Es cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva también con estos gabaonitas. ¿Qué va a ocurrir con estos hombres? Punto 4 de su material, por favor. La gracia sobre los gabaonitas. ¿Recuerda esta gente de dónde viene? ¿Quién es el padre de los cananeos? Cam, uno de los hijos de Noé. Cuando quedaban solo 8 personas en el mundo, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, Cam hizo algo terrible contra su padre y su padre lo maldijo. Y Cam es el padre de los cananeos. La maldición estaba sobre ellos. Era gente realmente perversa. Mire, realmente era mala. Esta gente era muy mala. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor salva a quien Él quiera salvar. El Señor salva a los más pecadores. El Señor salva a las personas que nosotros creemos que no tienen salvación. El Señor vino a buscar a los perdidos. El Señor no vino a buscar a los justos, vino a buscar a los pecadores. Y necesitamos nosotros entender qué tan pecadores somos. Estos gabonitas sabían que eran malos y acudieron a la gracia a través de este engaño. Mire lo que ocurrió. Josué capítulo 9 en el versículo 22. Entonces Josué los mandó llamar y les habló. ¿Por qué nos han engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de ustedes, cuando habitan en nuestra tierra. Ahora pues, malditos son, y nunca dejarán de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y la respuesta de esta gente tiene tanto que enseñarnos hoy. Versículo 24, y ellos respondieron a Josué, porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes y hemos hecho esto. Ahora pues estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Bueno y justo. Haz con nosotros lo que quieras, Josué, pero ya somos salvos, ya no nos van a matar, ya no, nuestro pueblo no va a perecer. Hicieron lo que tuvieron que hacer, pero haz con nosotros lo que consideres. Versículo 26. Y así hizo él con ellos y los libró de las manos de los israelitas y estos no los mataron. Versículo 27, y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores, ya no solo para la congregación, sino también para ¿dónde? Aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que Él escogiera hasta el día de hoy. Entonces ya no solo nos van a traer agua a nosotros, ya no van a tener leña solo para nosotros, sino que ven esas carpas que están allí con el tabernáculo y todo eso, ustedes van a llevar la leña para el sacrificio. Ustedes van a llevar el agua para el lavamiento de los sacerdotes y van a ser los encargados de servirlos a ellos. Y empezaron los gabaonitas a servir por turnos en el tabernáculo y escuchaban seguramente a los israelitas adorar al Señor, cantando al Señor. ¿Y usted sabe qué pasa cuando una persona se expone a una adoración genuina? Bien dice por allá Pablo en la 1 Corintios capítulo 14 que cuando nosotros estemos profesando las escrituras entrarán los incrédulos
y escucharán lo que nosotros decimos, y ellos inclinarán su rostro, pedirán perdón al Señor y sabrán que Dios está entre ustedes, porque profesamos las Escrituras. Y estos gabaonitas se expusieron a este tipo de situaciones. Y todavía no le voy a contar el final. Permítame contarle qué ocurrió después. Usted pasa al siguiente capítulo y no se lo voy a leer, le queda de tarea, se lo voy a resumir. Estos reyes del principio, la coalición grande, los 5 o 6 reyes que se habían unido, se enteraron que Gabaón hizo pacto con Israel y dijeron: vamos a exterminarlos a ustedes por completo, a los gabaonitas, los vamos a matar. Y Gabaón se llenó de miedo y pidió ayuda a Josué, a los israelitas. Y prácticamente a la ciudad de Gabaón llegaron al tiempo los 5 reyes y llegó el ejército israelita. ¿Y sabe qué hizo Dios? Protegió a los gabaonitas, protegió a los israelitas, y ocurre en el capítulo 10 tal vez para mí el segundo o tercer milagro más extraño, grande, poderoso de toda la Biblia. Y es que Dios le concede la victoria a los israelitas porque empieza a tirar como unas grandes bolas de nieve, dice la escritura, y mataron a muchos soldados del ejército de la coalición, y ellos empezaron a huir, y Josué con su ejército empezó a perseguirlos, pero el día no les iba a alcanzar para exterminarlos a todos. Y entonces Josué levanta su voz y le dice al Señor: por favor, detén el sol, detén la luna, para que haya más tiempo y yo alcance a estos hombres. Y Dios así lo hizo, y casi por 23 horas, dice el texto, el sol y la luna se detuvieron, y Josué alcanzó a estos hombres, y Dios les dio una victoria inminente para proteger a los gabaonitas, fruto de la alianza que habían hecho con Israel. Precioso, precioso. En Josué capítulo 21, cuando ya Josué conquista la tierra y va a empezar a repartir la tierra entre las tribus, los gabaonitas fueron incluidos con los levitas, tuvieron parte con ellos y fueron asignados como descendientes de Aarón. Aarón era el linaje del sacerdocio, eran los más exclusivos de los exclusivos, y los gabaonitas ahora hacían parte del linaje de Aarón, fueron incluidos y tuvieron parte con ellos. 1000 años después de este suceso que le estoy contando, Israel y los gabaonitas todavía convivían, y el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? El primer rey de Israel, Saúl. Saúl se enteró de lo que habían hecho estos gabaonitas engañando a los israelitas y se llenó de ira y rompió el juramento y fue y mató a muchos gabaonitas, y Dios se molestó profundamente con él. Ya para ese entonces David estaba casi siendo coronado y había hambruna en la tierra, y David le pregunta al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos hambruna? Y Dios le dice: porque Saúl rompió el pacto con los gabaonitas. Y David va y habla con los gabaonitas y les dice: ¿cómo hacemos para ponernos a cuentas con ustedes? Tráiganos unos hijos de Saúl por venganza. Y mataron a 7 hijos de Saúl ese día por proteger a los gabaonitas. Después del rey David, unos 500 años después, ¿se acuerda de Nehemías? Que Nehemías regresó a reconstruir Jerusalén, la ciudad que estaba en ruinas. ¿Sabe quién regresó junto con él? Los gabaonitas. Estaban allí ayudando a los israelitas a reconstruir su ciudad. Oiga, precioso, hermoso. Entonces, ahora con esta perspectiva completa, con las dos caras de la moneda, ¿qué piensa de ellos? ¿Héroes o villanos? Hicieron lo que fuera por salvarse, después se expusieron a la gloria del Dios Santo y se rindieron, y ahora rendían culto a Él en el tabernáculo, descendientes del linaje de Aarón. Dios tenía un plan muy grande con ellos y por eso permitió lo que permitió. Hermanos, esa es la gracia de nuestro Dios, esa es la gracia de nuestro Señor. Él salva a quien Él quiera salvar, Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Y quién de nosotros le puede decir al Señor ese sí o ese no? No. Seguramente nosotros, antes de conocer al Señor, éramos tal como los gabaonitas, o quizá peor, pero el Señor nos alcanzó con su gracia. Amén. Y hoy nos tiene buscándolo, adorándole. Bendito sea el Señor por este precioso acontecimiento que nos muestra la gracia de Él. Le anima a que se ponga en pie y oramos a nuestro Dios. Señor, nosotros
éramos tan pecadores como estos gabaonitas, perdidos, engañadores, mentirosos, groseros, tramposos, algunos botando la familia a la basura. Esos éramos nosotros, Señor, pero en tu gracia fuimos alcanzados como estos hombres. Y tú a ellos los atrajiste de una forma extraña, que nos queda difícil medir hoy si precisamente es bueno o malo, pero eso fue lo que tú permitiste para que ellos llegaran a ti. Y seguramente con nosotros también lo hiciste, nos atrajiste de formas extrañas. Muchos de nosotros llegamos por las consecuencias de pecados graves, algunos llegamos por enfermedades, por dificultades. Señor, tú haces lo que tengas que hacer para salvarnos, Señor, y gracias por eso. Gracias, porque tu mano no es débil, tu mano es fuerte y poderosa para salvarnos, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Y tú empezaste una buena obra en nosotros y creemos que la vas a terminar. Gracias por dejar inscrito en la Biblia la historia de estos gabaonitas que hicieron lo que pudieron para encontrar su salvación y finalmente terminaron adorándote, Señor. Muchas gracias por darnos esa lección.